solo uno tiene inscripción gremial de pública, estamos hablando, ¿no? Los que Sí, sí. representan a la educación pública. Y la semana que viene sí hay paro de un sindicato docente de gestión pública. Ujú. Así que, Y ahí van a ver, ahí pueden observar ustedes la gran diferencia que hay entre el sistema de unicidad sindical, que es el del ámbito privado, puramente del ámbito privado, y la pluralidad sindical que se da en el ámbito público. Ustedes van a ver en los grados de negociación, cuando se negocia un convenio colectivo, una mejora, una paritaria, van a ver que en docentes aparecen muchos representantes que negocian con el ministerio. Sin embargo, en el ámbito privado van a observar que va a haber solo un negociador. O sea, en el ámbito privado el sistema es de unicidad sindical y en el ámbito público es de una especie de pluralidad sindical. ¿Sí? Bien, eso se nota, es muy evidente con el sector docente. Con el sector docente. También en esta parte de la materia vamos a ver estas cuestiones, medidas de acción directa, cuáles son las medidas de acción directa que aceptadas legalmente, constitucionalmente. Vamos a ver fallos, el fallo, por ejemplo, Orellano contra Correo Argentino, para determinar quién es el sujeto legitimado a llamar a una huelga. Pero en la parte docente, por ejemplo, se da el caso de que hay gremios que son netamente provincial, diríamos, y que tienen una base. Hay un sindicato que UDA, que es nacional, diríamos, ¿no? Sí. Pero también funciona en las provincias, digamos, en base Sí. a los adherentes que tiene. Claro. es por la Sí. representación, como usted bien dijo, siempre los sindicatos tienen un ámbito de aplicación, entonces, bueno, Y hay representa quienes también. tienen a nivel nacional y hay quienes tienen a nivel provincial, y bueno, a municipal no conozco ninguno, pero seguramente debe haber. ¿Algún otro que conozcan? Alguien habló en los exámenes de convenios colectivos. ¿Qué referencia pueden hacer? Sí, sí, yo. Los convenios son acuerdos que se Hola. llevan adelante entre el sindicato y el empleador. O cámara Bien. de representantes O de los Cámara de empleados. Representantes, sí, sí. Bien. Claro, Y puede ser un empleador, una cámara de empleadores o empresarios con un sindicato con representación gremial. con personalidad gremial. Sí. Bien. Pero había alguien algunos de ustedes habían rendido, analizando un convenio colectivo, ¿no? Yo hablé de fuentes, doctora, no escuché que alguien haya hablado de convenios colectivos. Sí, usted preguntó qué convenio eligieron, y bueno, algunos eligieron ama de casa, otros eligieron el de estacioneros, otros el de Claro, comercio, eso y no hacía, son estacioneros, es un convenio. Entonces, qué feo ese convenio. Yo le digo, doctora, qué feo. No sé Hay cómo una firmó con esa compañera cosa. que habló sobre el convenio estacioneros. No me acuerdo bueno, una compañera era. no confundan estatutos con convenios, porque los estatutos surgen de leyes, De la ley, claro. ¿sí? De leyes, y los convenios son acuerdos entre, como venían diciendo ustedes, ¿sí?
Doctora, yo preparé el convenio 130. Ah, bueno, este es uno de los más completos, si bien es antiguo, estamos hablando del 75, del año 75, es uno de los más completos con respecto a los institutos que va tocando, ¿no? Claro. ¿Y qué te acordás de ese convenio? Me acuerdo algo que me llamó mucho la atención y no sabía que estaba legislado. Por ejemplo, quizás le parecerá una tontera, ¿no? Que con respecto a los cajeros deben tener, no sabía eso, deben tener una silla. Los cajeros está legislado que deben tener una silla con respaldo. Eso fue lo que me llamó la atención. Aparte de eso, por ejemplo, aunque no haya vidrieristas, igual cualquier empleado que hace la vidriera necesita un monto adicional por eso. Sí, el adicional vidrierista, Claro. exactamente. Sí, de allí ustedes van a poder ver dentro de los distintos convenios, dentro de cada convenio hay distintas cláusulas. Hay cláusulas obligacionales, hay cláusulas normativas y hay cláusulas de solidaridad. Las normativas son las más, es decir, son las que tocan el tema de jornada, salario. Yo preparé el de sanidad, por ejemplo, y tres aspectos que me llamó la atención, o sea, que nunca había, sí le escuché al profesor Vallejo decir que era el pizarrón sindical. Bueno, estos trabajadores tienen que tener el pizarrón sindical en el lugar de, donde ellos tienen todo el tema de la vestimenta de ellos cuando se cambian. Sí, Nunca había escuchado el pizarrón sindical. la pizarra Bueno, sindical es muy importante, sí. Eso claro, porque en las tiene que estar, las cláusulas obligacionales, en las que cada sí, una tiene de que las, estar, ujú. cada una de las Y partes después también tiene sí, cede algo. Entonces, tiene una hablamos de, característica, también yo le digo, legal. sí, sí, sí. Se te corta, Jorge, el micrófono, se te corta. Bueno, lo que les decía en las obligacionales es propio de cada sindicato que le cede, en la parte patronal, le cede, por ejemplo, la pizarra sindical. Es un lugar donde ellos puedan escribir cuándo va a haber asamblea, cuándo va a haber alguna reunión importante o algún teléfono, dirección, etcétera, ¿sí? Cualquier novedad del sindicato se pone en esa pizarra sindical. Lo mismo con respecto a los comités de higiene y seguridad. Bueno, todas esas cuestiones son cláusulas obligacionales. Por otra parte, el sindicato se obliga a no llamar a huelgas durante un tiempo determinado. Entonces, eso sería una cláusula obligacional. ¿Sí? Y después están las de solidaridad, que tienen que ver con las cuotas sindicales. Los sindicatos, ustedes saben que se solventan, sobreviven, cumplen sus funciones a través de las cuotas sindicales, percibiendo cuotas sindicales desde sus afiliados, son las cuotas ordinarias. Las extraordinarias son las que por algún motivo, razón, se le cobra al afiliado por una situación especial. Por ejemplo, porque se está construyendo una sala de lectura, porque se va a construir una biblioteca, una guardería, etc. Entonces le cobra una cuota extraordinaria. Y por otro lado, tenemos las de solidaridad. Esas son las más cuestionadas. ¿Por qué son las más cuestionadas? Porque no surgen de la voluntad del trabajador, ¿sí? Como las otras, las ordinarias, la ordinaria surge de la voluntad, quiero afiliarme a este sindicato.
Entonces doy un porcentaje de mi remuneración para este sindicato. El empleador actúa como agente de retención, yo doy, en el caso de la compersonería gremial, ¿verdad? La simplemente inscripta se cobra de otra manera, no tiene agente de retención. Claro, termina siendo obligatoria, doctora. En realidad es cautivo, el personal es cautivo de la obra social, del sindicato. En las de solidaridad, Sí, en las de solidaridad pasa eso. Entonces, ¿qué sucede? Que son temporales, son igual o menor monto que las ordinarias, pero se debe a que, por ejemplo, a que se considera que ha actuado como agente de representación, como un gestor de negocios. Y por eso se lo cobra también a los no afiliados. Entonces, negoció un convenio colectivo de trabajo, obtuvo una suba salarial del 40% y se impuso una cuota de solidaridad durante 6 meses del 3%, ¿sí? Con el fundamento de que actúa como agente de negocios, gestor de negocios. ¿Está controvertida la constitucionalidad de esta cuota? Sí. ¿Por qué? Porque no dependió de la voluntad de ese trabajador, que sí se ve beneficiado también, es cierto, sí se ve beneficiado, porque ustedes saben que todos los logros que consiga van a ser para todos, afiliados y no afiliados, ¿verdad? sí, pero a la vez es el fundamento del gremio, justamente representar a los empleados y luchar por el mejor beneficio de los mismos, no solamente económico. Es el fundamento también. Claro, pero no se cobran siempre, se cobran solo por alguna cuestión superior, digamos, en épocas tranquilas, económicamente hablando, no habría mayor cantidad de cláusulas de solidaridad, pero como en nuestro país estamos con toda una cuestión de inflacionaria, con toda una serie de situaciones que ni siquiera es para mejorar, sino para tratar de igualar la capacidad adquisitiva. Hay que ir detrás de ese aumento de precios, de esa movilización, de la cantidad de dinero que se requiere cada mes para poder cubrir la canasta básica, etc. Entonces, por eso mismo se le aplica a todos los trabajadores. Y a eso se llama cláusula de solidaridad, ¿sí? Bueno, acá fíjense que ya empezamos a hablar de patrimonio sindical. Hablamos de la... Profe, disculpe que ¿Sí? le interrumpa. ¿Todos tienen esa cláusula o algunos sindicatos no? Todo lo Y que la tiene mayoría, personería gremial. El de estacionero tiene 60 artículos, más del Sí, sí, 10% habla de esa, son cláusulas de solidaridad por la construcción de un camping y no sé qué historia más, terminan pagando casi el 7% de su aporte. claro, pero no todos, a eso me refiero. No todos tienen esa cláusula. cláusulas de solidaridad tienen la mayoría. Si Aplican negocia la un mayoría. convenio colectivo de trabajo, tiene sí o sí cláusula de solidaridad. Y Sí. todos negocian todos los años, por lo menos una vez por año, cuando se abre paritaria, o si no, cada tantos meses. Y entonces se vuelve a extender el plazo de la cláusula de solidaridad, que por lo general es un 2% en los sindicatos. Sí, no puede ser mayor que la cuota ordinaria. Le ¿Sí? consulto porque yo trabajo en una empresa eléctrica acá en Yacyretá y nosotros, nuestro gremio no cobra esa cuota, por ejemplo. No, 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 no integra, digamos. Tenemos la cuota como afiliado nada más, pero no se paga ninguna cuota por solidaridad, por eso le pregunto. Por eso y los no afiliados, vos sos afiliado, Sí, afiliados. y los no afiliados, Y no, supuestamente el gremio no los defiende, eso dicen, digamos. Pero en realidad sí. Pero hay muy claro, pocos no afiliados, digamos. Y nos pasa que en la margen izquierda, que es Argentina, tenemos uno solo.
un solo gremio, y del lado paraguayo son 20, creo que son Sí, 20 gremios, entonces es como que complicada la negociación a veces. sí. Sí, no, la mayoría van a tener estas cuotas de solidaridad. Profe, en mi caso, que estamos en el sindicato de empleados de comercio, yo no estoy afiliada, pero desde que trabajo ya casi 2 años, todos los meses me descuentan igual, así que yo creo que todos son, es el 3%. No me quiero imaginar cuando me afilie, pero tiene razón, o sea, la explicación es que ellos tienen que negociar por nosotros y el beneficio es para todos, pero no sé hasta qué punto, porque si yo no me quiero afiliar es por algo, pero Claro, eso tiene su lo vamos lógica. a ver. Esto que vos contás, Malena, tiene que ver con lo que nosotros vamos a estudiar. Así como estudiamos principios en el derecho individual, también hay principios en el derecho colectivo. Y uno de los principios más importantes es el de libertad sindical. Lo que hace que acá, con este ejemplo que vos diste, el trabajador tiene derecho a afiliarse, a no afiliarse o a desafiliarse cuando él quiera, por el principio de libertad sindical. Nadie está obligado a afiliarse, por lo cual vos tendrías que preguntar, en todo caso, ver el rubro como qué te descuentan. ¿Sí? Si como una cuota de solidaridad o estás como una cuota ordinaria y te afiliaron, simplemente entraste y ya te descuentan como afiliada, ¿me entendés? No, afiliada no, profe, porque constantemente el sindicato te pregunta todos los meses, te ofrece los planes y el camping y los beneficios, o sea que afiliada todavía no estoy, pero desde que entré a trabajar que me descuentan igual. Pero eso ya es por ley, como me explicó la de recursos humanos cuando le pregunté por qué me venía ese descuento, según ellos. Pero Por no sé si convenio todos los colectivo. sindicatos, claro, no sé si todos, pero al menos y encima estamos mal porque nosotros no deberíamos ser empleados de comercio. Nosotros A trabajamos ver, en un call center, somos terciarizados y ellos no tienen como empleados de comercio. Entonces tendría pagan que menos. ser telefónico. Sí, es un call center acá en Formosa y estamos como empleados de comercio, pero no sería nuestro rubro, ese ya es otro tema. No. Así que Y eso tampoco cuando también, queremos reclamar ahí no sabes ni para dónde ir cuando y pasan cosas. ningún sindicato telefónico, por ejemplo, no pasó, No, acá en Formosa no hay, no los nunca pasó. dejan. Intentaron mis compañeros, intentaron abrir uno o ver, buscar, qué sé yo, para tener personería gremial y qué sé yo, y se le vino al humo el sindicato de comercio y quedó todo ahí. Así que estamos ahí quietitos con lo que hay. Claro, porque fíjate que allí ustedes están con una situación de salud, lo que yo siempre les digo, ¿por qué existen distintos sindicatos? ¿Por qué existen distintos convenios colectivos? Porque cada actividad tiene sus necesidades específicas, ¿sí? Y por lo tanto, las necesidades que tiene un call center es totalmente distinta a la que tiene un docente, por ejemplo. Y la que tiene un empleado de comercio es distinta a la que tienen ustedes. Ustedes tienen una saturación distinta, Sí, profe, necesitan. deberíamos tener una jornada limitada, por lo que leí también, por el tema del headset, que todo el día Sí, estás con eso, te hace mal la vista, la cabeza, y los clientes, que ese otro tema aparte, pero todavía no, acá en Formosa todavía no tenemos, de Telefónica al menos no. mm, sí, tendría que verificarse eso, llamar al Ministerio de Trabajo anónimamente, pueden llamar y pedir un reconocimiento, o sea, que vengan y que vean las situaciones, las condiciones de trabajo, por lo menos como para que se inicie un movimiento, porque evidentemente el convenio de comercio no es lo que más se adecua a No, ustedes, ¿no? no, profe. Esto es una actividad nueva, por lo tanto no estuvo representada al momento de firmar en el año 75. Claro. Esta Más actividad no estuvo todavía acá representada. en esta parte, profe, porque en Formosa es el único call center que hay. Yo creo que por eso también no hay un control, digamos, son los únicos y se manejan como quieren. Mm. Ahora, tu sueldo, Malena, ¿qué dices? ¿Te pagan como cajera o como repositora? Operador, no como una operadora. Es como la categoría de si fuéramos sindicato de empleados de comercio, operador nada más dice. Pero Operador. hablando con otras personas,
Por ejemplo, en Córdoba, ellos sí están como Telefónica, y porque nosotros somos de BN, y la central está en Córdoba, y es mucha la diferencia de los sueldos también, pero Claro. acá, o sea, acá todavía no estamos así, estamos como empleados de comercio nada más. Pero están mal encuadrados. Sí. Están mal encuadrados. Sí, pero lo que pasa es que esta empresa vino a darle mucha oportunidad a los jóvenes, con el tema de que solamente se aceptan de 18 a 30 y que te ayudan con la flexibilización para que puedas estudiar, supuestamente, hasta un cierto Y la punto. rotación de personal es terrible. Sí, ¿Cuánto o tiempo sea, dura? y 6 meses, yo no sé cómo, capaz que les sirvo nomás, digo yo, por eso sigo, pero constantemente hay caras nuevas, así que Es que el no hay mismo mucho. trabajador debe buscar irse, o sea, buscar eso como para Todos, salir del paso. yo le digo la verdad, todos los compañeros estamos ahí de paso, para recibirnos y salir de ahí. Esa es la verdad. Sí, sí, es la característica de los call centers, porque además es sumamente estresante la actividad que realizan. Sí, pero estuve leyendo, profe, la otra vez en el diario que se estaba analizando el tema del tema de enfermedades de profesionales con el tema del estrés. Y porque por el tema de que en algunos trabajos también hay, te estresas mucho y todavía no estaba considerado como si era o no por tu trabajo o si es por la condición de vida o la sociedad, pero yo le puedo decir que sí, que el trabajo influye mucho, más en las circunstancias en que uno tiene que estar eh, escuchando a la otra persona que ya tiene sus problemas de por sí y uno tiene que intentar cobrarle su deuda, porque diferente es si se llaman para ofrecer algo. Obviamente no, todos estamos en el derecho, no te quiero escuchar, no quiero, gracias. Pero cuando vos sos el deudor y sabes que debes y del otro lado estamos nosotros, que encima tenemos prohibido tratarle mal al cliente, así que se complica. Y son Claro, dos realidades diferentes, la del cliente, la del trabajador, que se lleva todo el problema que tiene que escuchar y bancarse todo, y después uno sale con la cabeza. Pero bueno, todavía no tenemos un sindicato o algo bueno, que nos ampare. este es uno de los conflictos constantes que aparecen con las aparecen nuevas tecnologías, nuevas actividades y como que normativamente no se va en paralelo, no surgen inmediatamente. Pero yo creo que es simplemente por el hecho de que no han logrado unificar los criterios y que Telefónico no ha insistido demasiado. Hay que ver también si Telefónico sería el adecuado o tal vez formar un propio sindicato, un sindicato propio para esta actividad, ¿no? Por ejemplo, lo que trabajan en la sanidad, en esa parte de recepcionista, ¿no? Que sería similar al telefonista, si ellos manejan más de una cantidad de supuesto ahora en la tecnología, ellos reciben un plus por esa sobrecarga, diríamos, ¿no? Y el encargado, el administrativo de primera categoría, que, que maneja fondos, por ejemplo, tiene un seguro de fidelidad, se llama, en caso de que liquide mal o no le dé la diferencia de caja. Mm, claro, como un adicional, como una falla de caja, ¿sí? Eso pasa en todos los gremios, por ejemplo, el estacioneros también lo mismo, tiene falla de caja, el que es responsable de la caja en la estación de servicio también. Está perfecto. Profe, con respecto a lo que comentaba la compañera de que ella está pagando el 2% o el 3% de solidaridad y a un gremio que ella siente que no le representa porque no tiene nada que ver con comercio. Parece que a veces también hay como una, no digo connivencia, pero sí puede ser una connivencia entre la patronal y un gremio determinado que le pagan las cuotas solidarias, entonces no tiene al gremio metido adentro, entre comillas, eligiendo delegados y generándole inquietudes o reclamos,
Entonces prefiere pagarle a ese gremio, el gremio ni aparece porque seguramente no deben tener ni conciencia de la existencia de estos trabajadores y bueno, tienen la fiesta en paz, digamos, y los trabajadores quedan ahí en el medio sin la verdadera representación y sin nadie que les defienda realmente. Claro, sí, es real. Ahora, si hay más de 10 trabajadores o más, se pueden elegir un delegado. ¿Sí? Trabajo práctico para Malena cuando se reciba. Claro, pero imagínense que hay muchos compañeros, o sea, no viene al caso, pero hay muchos compañeros que me dicen que me reciba y que cuente o qué es lo que pasa igual con el famoso bono, que es el problema que hay ahora. Salió un comunicado en el trabajo que es un adelanto de sueldo, y no es un adelanto de sueldo, es un bono, o sea, es extraordinario, no deberían de ser un adelanto. Ellos lo hacen como adelanto de sueldo para justificar que nos pagan a nosotros, pero el mes que viene a mí me van a sacar lo que me dieron y no quiero, o sea, ¿por qué no me preguntan? Mejor no me den nada. No, un adelanto los bonos paritario. son a cuenta de futuros aumentos. Claro, profe, pero A cuenta de futuros ellos lo aumentos, ponen o como sea, adelanto de sueldo. no como adelanto, no, es a cuenta de futuros aumentos. O sea, si a vos te dan, suponte, un bono que representa un 20% de tu remuneración y en octubre sube el salario, tu salario sube 20%, queda igual, ¿entendés? Entonces tendría que controlar si sube, profe, porque el comunicado que nos mandaron dice adelanto de sueldo, no dice bono. Así que hay que ver. Lo que no tenés que cobrar es menos lo que venís cobrando. Nada más que eso. Por eso todos estamos esperando el pago, digamos, de septiembre, que lo cobramos en octubre, para ver si hay o no, o si queda todo igual. Porque si queda todo igual está bien, pero si te descuentan otra vez, me parece que no sirve de mucho. No, te van a descontar. Muchas empresas, doctora, están haciendo lo mismo con respecto al SAC, al aguinaldo. Están pagando adelantado ya en este mes, porque justamente porque no quieren pagar después con el aumento que va a venir. Entonces, y aparte dice que están abarrotados de pesos, quieren soltar los pesos y aprovechar y pagar los aguinaldos ya adelantados. Claro, como el SAC se paga siempre sobre la mejor remuneración de ese periodo, tendría que ser el 18 de diciembre. Claro. Tendría que ser el 18 de diciembre. Entonces tomás esa remuneración. Tomás el mejor sueldo, digamos, para pagar el SAC. Claro. Sí. Sí, no sé hasta dónde es válido también. Y por ahí a lo mejor el 23 cuando le pagan el aguinaldo le pagarán la diferencia que exista entre lo que ya cobró y lo que le quedó pendiente. Bueno, ojalá. Sí. Ahí sí. Eso porque estamos en campaña, nomás pasa, si no, no pasa. Ahí te va a alcanzar para el vino, China. Ahí te va a alcanzar para el vino, para brindar la Navidad. Voy a tomar asistencia. Castelli. Chamorro Gauna. Metz Pablo. Palavecino Héctor. Ruiz Wilson. Clorinda. Benítez Arturo. Presente, doctora. Bien. Clementi José. Fernández Olmedo. Clementi. Presente. Delgado Orlando. Fernández Olmedo, doctora, le faltó. Sí. Presente. Delgado Orlando. Gauna Alejandro. Gómez Noelia. González María. Presente, doctora. Gómez Noelia. Presente, doctora Juárez. Acá estoy. González María Laura. Presente, doctora. Bueno. ¿Me escuchó? Sí. Bueno, Leguizamón Carlos. Mareco Jorge. Mencia Víctor. Ortiz
Presente, Analía, doctora. Presente. bien. Prieto Malena, Presente. Queirolo Cristian, Rolón Sonia, Romero Matías, Presente, doctora Romero. Fernando Vera, Presente, doctora. bien. Villagra Jorge, Presente, doctora. Villalba Franco, Díaz Rocío, esquina. Díaz Rocío, Rojas Fabricio, Pinedo, Altamirano Janina, Presente, doctora. Díaz Laura, Presente. Galarza Solange, Presente, doctora. Maleki Lorena, Rodríguez Martín, Mereles Noelia presente de Clorinda. Fernández Olmedo anotó de clorina, doctora. Sí, sí, Perfecto. sí. Bien. Galarza Solange, Presente, doctora. Maleki, Rodríguez, Alegre Posadas, Alegre Jorge, Presente, doctora. Beretta Edgar, Presente, doctora. Carrizo Vanessa, Castellano Juan, Delgado Zulma, Estigarribia Eliana, Presente, profe. Fretes Cecilia, Presente, profe. Gibaja Hernán, Lescano Carlos, Locina Patricio, Presente, doctora. Navas Silvia, perdón. Navas Silvia, Santos Mónica, ¿alguien a quien no haya nombrado? Petruc de Posadas. Y de Santo Tomé también, doctora, faltó. Profe, disculpe, ¿Santos llegó a escuchar? Santos, sí. Bien, gracias. Zamudio, Albarracín, Presente. Santo Tomé. Albarracín. Estopelo, Presente. bien. ¿Muchos salieron mal, doctora, o estamos ausentes nada más? No tengo la lista definitiva. Vamos a decir entonces que faltaron nomás hoy, estaban cansados. Bueno.
Hay otras normas que van a surgir y que van a ser fuente específica del derecho colectivo del trabajo. Así como hablamos del artículo 14 bis, que en el segundo párrafo, en realidad, al finalizar el primer párrafo, cuando dice organización sindical libre y democrática, lo podemos tomar desde el punto de vista del derecho individual como desde lo colectivo. En el sentido de que cuando hablamos de libertad sindical, hablamos de libertad individual y libertad colectiva. La libertad que tiene el sindicato de afiliarse a otro de grado superior, o la libertad que tiene el individuo, el trabajador, de afiliarse o no afiliarse o desafiliarse, o de postularse como representante. Entonces, esa última partecita del 14 bis, sumado a lo que viene, que es lo que se las queda asegurado a los gremios, los convenios colectivos de trabajo, la negociación y el arbitraje, la tutela de los representantes sindicales, son todas cuestiones que se le aseguran a los gremios en sí, ¿sí? Y a esto se le suman todos los convenios que se aplican, siguiendo un orden, ¿no? Así como está el 14 bis, también está, por otro lado, la Declaración de Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José de Costa Rica, que se aplican porque el derecho a sindicalizarse, a gremiarse, a constituirse, a elegir representantes, está válidamente tomado en estos tratados internacionales con jerarquía constitucional, y también se encuentran con rango supralegal e infraconstitucional en los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, el convenio 87, que habla específicamente de la libertad sindical, ¿sí? Entonces, vamos a tener convenios específicos que regulan el accionar, la libertad de los sindicatos, de las negociaciones, referidos específicamente a los representantes sindicales. Entonces, es una fuente muy importante dentro del derecho colectivo. Y como leyes, fueron las que ya les fui nombrando. La ley de asociaciones sindicales, la 23.551, con su decreto reglamentario 467 del 88. Después vamos a tener la 14.786 de negociación colectiva, cuando vemos medidas de acción directa. Después vamos a tener la 14.250 de convenios colectivos. Entonces, eso legalmente. Y por supuesto, una fuente esencial, que ya estuvimos hablando, el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Esto es lo nuclear de esta parte de objeto de estudio de nuestra materia. El convenio colectivo de trabajo. Tiene toda una clasificación, tiene toda una serie de requisitos, de pasos que tienen que darse para que justamente sea válido, y lo vamos a estudiar en esta clase y en las próximas, ¿sí? Bueno, ya sabemos entonces que tenemos un sistema que es un sistema en el ámbito privado, que es el sistema de unidad o de unicidad sindical promocionada por el Estado, y por otro lado tenemos el sistema de pluralidad sindical que rige en otros lugares, no rige en nuestro país, y que estudia específicamente el hecho, donde existe en la pluralidad sindical, hay muchos sindicatos que tienen los mismos derechos. En la unicidad sindical hay un sindicato que viene a va a ostentar la mayoría de los derechos sindicales y específicamente la representación colectiva. En cambio, pueden haber otros que los representen, pero va a ser una representación de trabajadores aislados, no la representación colectiva, porque no tienen personería gremial. Esto no pasa en el ámbito
de la pluralidad sindical, donde todos tienen medianamente los mismos facultades. Por ejemplo, la facultad de negociación, ¿sí? Voy a pasar un PowerPoint. ¿Ahí se ve? ¿Ahí? Sí, doctora, estábamos viendo hoy. Ah, pensé que no estaban viendo. Entonces, iniciamos hablando de qué era el derecho colectivo del trabajo y vimos cuáles eran sus sujetos, ¿sí? Y vemos las asociaciones sindicales, los representantes de los empleadores y el Estado. Entonces, son los tres sujetos del derecho colectivo del trabajo. Estas relaciones colectivas son esencialmente parten de los sindicatos, ¿sí? Que si hay que dar un concepto medianamente completo de qué es un sindicato o organización sindical de trabajadores, son organizaciones con carácter de permanencia, o sea, surgen con vocación de continuidad en el tiempo. No surgen simplemente para realizar hoy una medida de acción directa y desaparecer, sino que tienen vocación de continuidad. Por eso hablamos de permanencia, de autonomía, porque se dictan sus propias normas, son dos características básicas que tienen los sindicatos, y representan a trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? En relación de dependencia. ¿Qué van a realizar estos trabajadores? Una misma actividad o una misma categoría, una misma profesión, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que ya empieza a esbozarse la clasificación de sindicatos y actúan en un espacio territorial determinado. Puede ser municipal, puede ser provincial, regional, nacional, y tiene como objetivo la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus representados, ¿sí? De todo el colectivo al cual representan. Como características, lo que dijimos, que son permanentes, que son voluntarios, se conforman por voluntad de sus integrantes, que no tienen fines de lucro. No son paritarias en su organización porque tienen una estructura jerárquica, ¿sí? Que se respeta, una estructura jerárquica de bases y que son piramidales en realidad. Tienen autoridades establecidas. Y son independientes del Estado. De allí surge el principio también de autonomía, de pureza, es decir, que tienen que ser autónomas, ya sea de un partido político, ya sea de los empleadores o del Estado. ¿Sí? Por eso también se prohíbe muchas veces donaciones que se hagan a los sindicatos, para mantener esa pureza sindical. El artículo 14 bis, que ya estuvimos analizando, habla de organización sindical libre, haciendo alusión a uno de los principios más importantes, la libertad sindical, ¿sí? La libertad sindical que como dijimos, se puede ver tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Ámbito individual desde el punto de vista del trabajador y ámbito colectivo desde el punto de vista de la asociación sindical. Y también habla de la democracia sindical. Es decir, el sindicato tiene que constituirse y comportarse como la democracia de los sistemas políticos, ¿eh? Con representación de las minorías, a través de que se llegue a la tutela sindical al ser representantes sindicales a través del voto directo,
secreto, ¿sí? Por eso se habla de democracia sindical, reconocida con la simple inscripción en un registro especial. Un registro especial que lleva, como dijimos, el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ese registro especial se reúne la cantidad necesaria de trabajadores, 6 trabajadores, de una actividad, de una categoría, de un oficio, reúne sus estatutos, formula sus estatutos especiales, y si estos estatutos, su patrimonio, su domicilio, su nombre, su ámbito, y si esto está bien constituido, el Ministerio de Trabajo lo va a inscribir como una asociación simplemente inscripta, ¿sí? La simple inscripción es eso, es las asociaciones simplemente inscriptas. Ese control, al igual que las próximas con personería gremial, lo lleva el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Simplemente reuniéndose una cantidad mínima para el consejo directivo, pueden constituirse una organización sindical libre, una asociación simplemente inscrita. ¿Y qué se le garantiza a los gremios? Concertar los convenios colectivos de trabajo, que dijimos que eran acuerdos escritos relativos a condiciones de trabajo y empleo, establecidos entre el sindicato, en la mayoría de los casos, el sindicato con personería gremial y los representantes de los empleadores, y que para que tenga efecto erga omnes, tiene que tener la homologación por parte del Ministerio de Trabajo. El otro derecho es el de recurrir a la conciliación y al arbitraje. Ahí vamos a ver la 14786, establece todo un procedimiento de conciliación y arbitraje, y ustedes conocen este instituto de la conciliación porque cuando se anuncian, va de la mano con las medidas de acción directa, cuando se anuncia una medida de acción directa, una huelga, por ejemplo, que se va a dar por 48 horas, y de repente escuchan que el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación, o dictó la conciliación obligatoria, todos sabemos que se suspendió la medida de acción directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras dure ese tiempo de la conciliación obligatoria, cuando hay un conflicto, se tienen que levantar todas las medidas de acción directa. ¿Para qué? Para realizar todas las acciones tendientes a llegar a un acuerdo, a que se negocie y a que se acuerde, ¿sí? Entonces es por una cuestión de buena fe. Mientras dura ese periodo de tiempo, desde que se declara la conciliación obligatoria, no puede haber medidas de acción directa. Y si las hay, puede haber una sanción, ¿sí? Por ejemplo, profesora, ahora con este tema de los pedidos ¿cómo es? Aumento de sueldo, ¿no? Dada la economía hiperinflacionaria que tenemos. Uno de los aspectos de llamar a conciliación justamente es cuando el mismo Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, ¿no?, administrativa, resuelve que no se puede llamar a una medida de fuerza directa o huelga por el mismo tema. Hay un aspecto ahí que está dando vuelta siempre. Que no se puede llamar a una medida de acción directa por el mismo tema, ¿cómo? Claro, sí, que no se puede hacer huelga por el mismo tema. Es un aspecto, un requisito que maneja a veces la autoridad de aplicación. Claro, pero en cuestiones inflacionarias, como es recurrente el tema, se tiene en cuenta la modificación también de los pedidos, aunque los pedidos se deben a etapas diferentes, a momentos diferentes, ¿sí? También pueden haber medidas de acción directa tendientes a mejorar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, el hecho de, ustedes vieron los metrodelegados que siempre hacen
toman alguna medida de acción directa en función, porque si bien ya se la considera insalubre a su actividad, quieren reducir su jornada por esta insalubridad. Entonces, también son reiteradas los reclamos y los conflictos por cuestiones vinculadas a la salud y a la seguridad en el trabajo. No solamente a lo económico, que sí, por supuesto, son la mayoría y es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero también por cuestiones vinculadas a la salud y a la seguridad en el trabajo. Y dentro de cuando nosotros veamos la 14786 y veamos la negociación, la conciliación obligatoria, vamos a ver las distintas etapas, vamos a ver que hay 3 posibilidades. Hay primero una posibilidad, se sientan las partes y a ver si llegan a un acuerdo entre ellos, dialogando, se llega a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, el Ministerio de Trabajo formula un proyecto de acuerdo, ¿sí? Y lo ofrecen. Si eso tampoco aceptan las partes, se pregunta si quieren llamar a un árbitro. Y si las partes están de acuerdo, se puede llamar a un arbitraje. El arbitraje es voluntario. Solo se llega al arbitraje cuando las partes se ponen de acuerdo sobre qué puntos tratar, sobre qué temas arbitrar. Y el laudo arbitral, que es el resultado del accionar del árbitro, el laudo arbitral tiene la misma validez erga omnes que un convenio colectivo, pero siempre es voluntario. Después se le reserva el derecho a la huelga, ¿sí? El derecho a huelga, es decir, a la abstención colectiva y concertada de la prestación laboral. Nosotros cuando estudiamos el contrato de trabajo, vimos que la mayor obligación del trabajador es la prestación laboral y la otra parte el pago de la remuneración. Pues bien, cuando se produce esta medida de acción directa, esta huelga, lo que acá estudiamos es, vamos a ver distintas aristas. Por ejemplo, que lo más lógico, aunque a veces no se ve, sobre todo en el ámbito público, es que por los días de huelga no se pague la remuneración, ¿sí? Uno no trabaja y el otro no paga. A veces igual, doctora, es progresivo también, digamos, cómo se va proyectando la huelga. Primero es un día, una hora en el lugar de trabajo, después son 2 horas y va... Distintas modalidades, claro. sí. Generalmente. Distintas modalidades. Lo que sí hoy, sobre huelga, hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta. No hay una ley que establezca qué es una huelga, quién es el sujeto legitimado a llamar una huelga, cómo se llama una huelga, cuánto dura, no existe. Hay una ley, hay un artículo que habla sobre la huelga en los servicios esenciales, la provisión de agua, de energía eléctrica, de agua, de luz, de gas, de transporte aéreo, pero no de la huelga en general. Por lo tanto, todo lo que nosotros vayamos hablando es una creación doctrinaria, la doctrina de los autores, y jurisprudencial. La última doctrina jurisprudencial respecto a la huelga fue esta que yo les dije, averigüen, Orellano contra Correo Argentino, y que determinó, Orellano sabía que era empleado de Correos Argentinos, había realizado una serie de huelgas, él y otras personas, y acciona como se lo despide, y acciona por la ley antidiscriminatoria, como que hubo una discriminación por sindical. Y cuando llega a favor, fallan en primera instancia, segunda instancia, cuando llega a la Corte Suprema de Justicia, fallan en contra.
¿Por qué? Porque este trabajador había generado él mismo la huelga, él mismo decidió tomar una huelga con otro compañero y lo realizó. Entonces no había esencialmente una huelga, sino que lo que había era una decisión unilateral, o sea, de un trabajador de no trabajar determinadas horas de determinados días. Entonces ahí lo que se deja en claro en Orellano contra Correo Argentino es que el sujeto legitimado para llamar a una huelga es una asociación sindical, ¿sí? Ya sea con personería gremial o simplemente inscripta, pero tiene que necesariamente que ser una asociación sindical. No le concede al trabajador simplemente. Profesora, Sí. vinculado con eso, en el ámbito privado, día que no se trabaja, no se paga la remuneración, ¿no? Sí. Y en el sector público, así cuando hay una... A veces sí. En principio no debería pagarse si vamos a la lógica, ¿no? Pero a veces para que no escale el conflicto o la conflictividad social, lo que se hace es pagarse, y sobre todo cuando lo que vemos con los docentes, por ejemplo, se paga y se llega a un acuerdo y se continúa, ¿sí? Eso con respecto a derecho a huelga. Entonces, hay determinadas actividades en la cual la huelga se puede realizar, pero dejando un mínimo de actividades, que son los servicios esenciales, ¿sí? Que son distribución, producción y distribución de agua potable, distribución y producción de energía eléctrica, distribución y producción de gas, transporte y servicios sanitarios hospitalarios. Doctora, acá en Formosa constantemente tenemos el tema de la huelga de los colectivos y, y la verdad es que a veces ni se respeta el servicio mínimo por el tema de un servicio prestación de un servicio público mínimo. Directamente nos quedamos sin colectivos, salvando que sí, el transporte colectivo es un desastre en Formosa, pero ese es otro tema. Pero acá todo el tiempo hay huelga, por lo menos al mes hay 2 veces huelga y te quedas totalmente a pata. Claro, el transporte es un servicio público, depende del municipio, depende de parte de dinero que le da el Estado, le tiene que dar a la empresa, que cuando no le llega a la empresa, ahí se realizan, no se paga a los trabajadores, pero este tipo de transporte no está considerado como servicio esencial. O sea que te pueden parar todo el servicio durante 48 horas y no hay una guardia mínima, digamos, porque no está considerado un servicio esencial para la ley de servicios esenciales, ¿sí? Por eso la enumeración es así taxativa y son los casos que yo les estuve dando. Y por último, vamos a ver... ¿Sí? Que también hay algunas movidas que pretenden declarar a la educación como servicio público esencial. Sí, se habla mucho, pero todavía no hay nada novedades legislativas de eso. Bien. Claro, de esa manera no pueden hacer paro. Al ser declarado servicio esencial no pueden hacer paro. Exactamente. Va a tener que dejarse una guardia mínima, digamos. O sea, no se puede quitar el derecho a la huelga, porque está constitucionalizado, aceptado constitucionalmente, es un derecho constitucional. Ahora, lo que se hace es que cuando se considera esencial algún servicio, una actividad, tenga que tener una guardia mínima de manera tal que no quede sin la prestación de ese servicio. Nosotros cuando hacemos huelga en Yacyretá siempre queda un servicio mínimo por el tema de que no se corte el servicio, claro, que digamos que esté todo, justamente es el gran foco, digamos, que el servicio no se deje de brindar. Exactamente.
Y finalmente tenemos la tutela de los representantes sindicales, ¿sí? Los representantes gremiales gozan de garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical, y las relacionadas con la estabilidad en su empleo. Les asegura las dos cosas: tener estabilidad en su empleo y tener poder cumplir con sus actividades como representantes sindicales. O sea, vamos a ver en qué consiste la tutela del representante sindical, ¿sí? Tienen una tutela especial que los acerca a los trabajadores del servicio, a los trabajadores públicos, en el sentido de que ellos no pueden ser despedidos, suspendidos, ni modificadas sus condiciones de trabajo y empleo durante el tiempo que dura su mandato y un año más, ¿sí? En ese sentido tiene una especie estabilidad propia. Una estabilidad en sentido propia, digamos, una estabilidad semejante a la del ámbito público. Y las cuando licencias sea en también. planta permanente. Y las Entonces, licencias. Pueden ser despedidos. El tema del costo del despido. claro. Después vamos a ver que sí, se los puede despedir. Y hay un proceso, esto es todo pregunta de examen, ¿se los puede despedir? Sí, se los puede despedir. Pero previamente tiene que haber una acción de exclusión de tutela sindical. Se lo excluye de la tutela sindical, señor juez, y pedir, solicitar al juez que se le levante esta tutela sindical, que se produzca la exclusión de la tutela, por lo tanto de los fueros, y se lo juzgue como un trabajador común, pero se tiene que probar que ha realizado un incumplimiento grave, que no es tan fácil. Y dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque significa dejar sin representación sindical a un grupo de trabajadores. Entonces no es una tarea menor el desafuero sindical, ¿sí? Entonces eso conlleva a que sea válido el despido. Si el despido se realiza sin la acción de exclusión de tutela, o sea, se despidió simplemente sin tener en cuenta que era un representante sindical, entonces es nulo y el juez puede pedir la reinstalación o la reincorporación. Puede dictar la reincorporación o reinstalación en el puesto de trabajo, ¿sí? O bien el trabajador puede considerar un gran agravio el hecho de que lo hayan despedido sin la exclusión de tutela y percibir todas esas sumas, y a eso creo que se refirió el compañero cuando habló de hay que pagar, ¿sí? Todo lo que se debe de mandato y todo lo que corresponda al año posterior, con sumas de remuneraciones del año posterior, ¿sí? Sumado a las indemnizaciones por despido, más el SAC de ese año posterior. Bien. Régimen legal, ya saben, la 23.551 y el decreto 467 del 88. Entonces, ahora que sabemos qué es un sindicato, vamos a ver cuáles son los tipos de sindicatos que hay. Y esto está en la ley, en el artículo 10. Cuando lean es Ley de Asociaciones Sindicales, ¿sí? Entonces está en el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23.551. Y habla de sindicatos de actividad, de oficio y de empresa. Y para determinar que hay un sindicato de actividad, vemos a qué se dedica el empleador, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuclea trabajadores que prestan servicios para empleadores que realizan una actividad determinada. Vemos qué realiza el empleador. Si el empleador se dedica a comprar para vender, estamos ante una actividad mercantil, ¿sí? Si se dedica a la sanidad, estamos ante una actividad, ante ATSA, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, u OCRA. Ahí miramos qué hace, a qué se dedica el empleador y determinamos que es vertical o de actividad. En cambio, en el sindicato de oficio u horizontal, lo que vemos es al trabajador en sí, qué hace el trabajador en sí. Y entonces allí tenemos
los visitadores médicos, los viajantes de comercio. Son de oficio horizontales. La mayoría de nuestros sindicatos van a ver que ustedes que son de actividad, ¿sí? Y los sindicatos de empresa generalmente son los que agrupan a los trabajadores de una empresa determinada, ¿sí? Profe, ahí se mezclan por ahí algunos oficios, algunos, por ejemplo, qué sé yo, el de camioneros. Se puede mezclar el de transporte con el de estaciones de servicio. Es mixto, a veces es mixto. La ley sindical no hace referencias a esto, pero puede haber sindicatos mixtos, que un mismo sindicato adopte una forma, en forma concurrente, dos tipos, de actividad y de oficio a la vez, o profesión, por ejemplo, el de camioneros, ¿sí? Entonces, si choca, que es el de choferes de camiones, representa a choferes de camiones como obreros del transporte autónomo y se toma como mixto, ¿sí? Algunos son mixtos. Entonces, la tipología, en principio, porque hay 3 clasificaciones, o sea, si yo les pregunto, les voy a preguntar tipos de sindicatos, ustedes me tienen que hablar de actividad de oficio, actividad de oficio de empresa. La próxima es por grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, que es confederación. Y luego la última, que es entre sindicatos simplemente inscriptos y sindicatos con personería gremial. Entonces, la segunda clasificación o tipología, en función del grado, artículo 11, sindicatos, la UOM, ATE, ATSA, son de primer grado. ¿A quienes afilia? A los trabajadores, ¿sí? Los de segundo grado afilian a los sindicatos de primer grado. Son las federaciones, como FATSA, por ejemplo. Sindicatos de tercer grado ya son las confederaciones. En principio podemos hablar de 3 grandes confederaciones. Las generales, la CGT, la CTA, y por cada actividad puede haber una confederación como es CETERA, por ejemplo, ¿sí? Todos conocen la CGT y la CTA. La gran distinción es que CTA no ha conseguido la personería gremial y CGT, por supuesto, ostenta todos los derechos de las asociaciones con personería gremial. Aunque, según tengo entendido, la CTA tiene el visto bueno de la OIT con respecto a la Sí, sí. discriminación entre la Confederación General y la CTA. Sí, sí. Y, se ha observado, la OIT, además de formar distintos normativas, instar a las normativas, como los convenios de la OIT, tienen comisiones de expertos, comité de expertos en aplicación de convenios, tienen el seguimiento de la observación de los distintos estados, cómo va cumpliendo con la libertad sindical, cómo va cumpliendo con sus sistemas sindicales. Entonces, lo que ha observado en muchas situaciones, en muchos casos, esta cuestión de la CTA, la poca representación que le da, y esto que hablaba el compañero recién, del visto bueno de la OIT, es así. Se ha llamado muchas veces la atención al Estado argentino para que se le conceda o la personería gremial o bien los derechos. De hecho, ha conseguido lugares importantes la CTA, porque, por ejemplo, cuando se llama al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, se lo llama a la CTA, se llama a la CTA tanto como a la CGT. E incluso cuando se llama a la representación de los trabajadores en la OIT, se le llama también a la CTA. En la OIT se llama a la CGT como a la CTA. Así que sí, tenés razón. Y acá vemos una pirámide. Esto les puede servir para ver, por ejemplo, que cuando ven cuando ven ATSA en la base, ven FATSA
en la federación y después ven CGT en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, ¿sí? Primer grado, segundo grado. Entonces estamos en la segunda clasificación. Y acá vemos el mapa de personerías y cómo, lo que decía Patricio, cómo podemos observar, por ejemplo, Carrefour, Acindar, Hospital Italiano. Todos estos aparentemente deberían ser nuclear a trabajadores que estén dentro de comercio, por ejemplo, Carrefour, ¿verdad? Acindar dentro de la UOM, el Hospital Italiano dentro de ATSA. Pero puede suceder que hay un sector de trabajadores que puede estar comprendido que los atraviesen a ese colectivo. Por ejemplo, si chocan, ¿sí? Que atraviesan. Entonces vemos que hay, en este caso, en este mapa de personería se superponen dos, si choca y comercio. Incluso siempre cuento la misma anécdota porque como me parece representativa. Estaba dando clase presencial y veo a uno de los estudiantes que estaba con un overol, tenía el nombre del supermercado de un mayorista. Entonces, conversando de esta parte del derecho colectivo, le digo, bueno, vos nos vas a ilustrar respecto del convenio colectivo de comercio. Y me dice, no, yo no soy de comercio. Le digo, pero ¿no trabajás en Macro, en este supermercado? Me dice, no, pero yo estoy camionero. ¿Cómo camionero? Y por el hecho de manejar manejar esas máquinas que tienen ruedas y que llevan y transportan una... Los amping. Eso. Por eso a él le digo, vos qué acción, porque hay una acción especial, ¿no? Para pedir que se lo encuadren en otro convenio. ¿Qué hiciste? ¿A quién le pediste? Y me dijo, no, directamente el primer mes cobré como comercio y después empecé a cobrar como camionero. Seguramente tuvo la visita del sindicato que le llamó la atención o algo y hubo una época, no sé ahora, pero hace 10 años sí o sí el que se dudaba era de camioneros. Se le concedía el ámbito de aplicación era enorme. Pero capaz que le conviene mucho más camionero, profesora, Por porque tienen un supuesto. convenio totalmente Por espectacular. supuesto, no va a comparar comercio con camioneros, sí, totalmente. Claro. Sí, sí. Pero me refiero a que muchas actividades te pueden dar lugar a dudas. Yo lo vi vestido y dije, es comercio. Con el nombre del supermercado es comercio. Pero no, hay que ahondar un poco más en qué hace y si puede llegar a haber una superposición, ¿sí? También qué puede hacer el trabajador cuando pasa esto. ¿Y qué puede hacer el empleador? Porque el empleador puede decir, no sé qué hacer, pero entonces pedir una acción declarativa de certeza ante el juez y dígame, su señoría, ¿cómo lo encuadro? Y que el Ministerio de Trabajo o que el juez decida y defina ahí la situación. A veces tampoco el empleador tiene por qué saber. Obviamente que siempre va a tratar de hacer la lógica del mercado, ¿no? De lo que más le convenga, que es achicar sus costos, pero si quiere hacer las cosas bien o se le plantea un conflicto así, puede pedir una acción declarativa de certeza, sin problema. Y la última clasificación, así como hablamos de actividad, de oficio, de empresa, después hablamos de primer grado, segundo, tercero, ahora hablamos de simplemente inscriptos, los que obtienen esa personería jurídica que les refería al principio, esa personería jurídica con la simple inscripción en un registro especial, bueno, y con personería gremial, cuando tienen otros requisitos, que justamente se les suma el hecho de haber tenido durante 6 meses, haber estado inscripto con simplemente inscripta y tener más del 20% de trabajadores afiliados, ¿sí? Más del 20% hay 100 trabajadores de esa actividad, de ese oficio, bueno, por lo menos 20
tienen que estar afiliados a ese sindicato para que se le otorgue la personería gremial, en principio. Después hay temas para discutir con respecto a qué pasa cuando hay ya un sindicato con personería gremial y viene otro simplemente inscrito y quiere esa personería gremial, ¿sí? Eso es una acción de desplazamiento de personería gremial. En principio hablamos entonces de simplemente inscripto y con personería gremial. Simplemente inscripto CTA, con personería gremial CGT. Bueno, entonces, el sistema de la ley sindical en el ámbito privado gravita en torno a la obtención de la personería gremial, por la cual el Estado le concede al sindicato más representativo el monopolio de la representación dentro de un ámbito personal y territorial. Los simplemente inscriptos pueden estar, pero van a gozar de mínimos derechos. Por eso se dice que están en la periferia del derecho colectivo. Ahora, hacemos remarcamos esto, que el sector público sí hay un régimen de representación plural, hay una ley de ámbito público, la 24.185, y la resolución 255 del año 2003 del Ministerio de Trabajo, que dispone la posibilidad de negociar colectivamente, aunque no se tenga la personería, no tengan personería gremial. Y esto era lo que reflejábamos cuando hablábamos de el sector docente, por ejemplo. Y allí podemos esbozar los distintos sistemas que hay. El sistema de unicidad y dijimos el sistema de pluralidad. Unicidad, un sindicato ostenta, es el más representativo, ostenta el monopolio de la representación sindical con la mayoría de los derechos sindicales. Esto es la unicidad sindical. Y la pluralidad sindical, hay muchos sindicatos con iguales derechos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos? Nosotros tenemos el de unicidad sindical. ¿Qué ventajas tiene? Que hay un interlocutor válido, o sea, un sindicato con quien negociar, que es un bloque monolítico justamente. Y la desventaja es la burocratización del sindicato. Por otro lado, tenemos la pluralidad, con la ventaja de la plena libertad sindical, que no se da en la unicidad sindical, no hay una plena libertad sindical. La otra ventaja de la pluralidad sindical, es decir, que haya muchos con idénticos derechos, es la igualdad de todos los sindicatos. Todos van a ser iguales. La desventaja es que se atomiza el poder del movimiento obrero. O sea, se atomiza. Pierde fuerza. Pierde fuerza, sí. Pero se respeta la libertad sindical. Nosotros siempre tuvimos un sistema de unicidad promocionada por el Estado en el ámbito privado. Nuestro modelo sindical argentino surge del 14 bis del 75, inciso 22, que ya hicimos referencia a los tratados, la ley de asociaciones sindicales, el sistema de pluralidad sindical que también establecimos con la resolución del año 2003. Algunas características, dice el programa, características sociojurídicas del sindicalismo argentino. Es el reglamentarismo legal, vemos que hay muchas leyes que reglamentan la cuestión sindical, la forma asociativa fundada en la profesionalidad, la unidad de representación de los intereses colectivos, que es el sistema que vimos, la unicidad sindical, unidad de representación de los intereses colectivos, la concentración sindical, una organización piramidal, la representación unificada en los lugares de trabajo a través de los delegados de empresa, el protagonismo político que tienen los sindicatos. Fíjense que hoy creo que se reunía o hacía un movimiento la CGT y todos estaban pendientes de esto, y si están en contra o no de las políticas oficiales, y siempre hay un bagaje de política mezclada con el sindicalismo.
y la alta tasa de sindicalización que hay en nuestro país. Estas son características sociojurídicas de nuestro sindicalismo. Bien. Hablamos de las simplemente inscriptas, aquellas que fueron inscritas según lo que estableció el 14 bis. A partir de su inscripción, adquiere personería jurídica, que no es lo mismo que personería gremial, ¿sí? Y cuenta con algunos derechos básicos, que son peticionar a solicitud de parte intereses individuales, no colectivos. Representar intereses colectivos cuando no hubiere, esto es subsidiario. No hay una asociación con personería gremial, bueno, entonces ahí recién va a tener el derecho de representar intereses colectivos esta asociación simplemente inscrita. Es subsidiario. Promover la formación de sociedades cooperativas, mutuales, perfeccionamiento de la legislación laboral, formación de trabajadores, imponer cotizaciones, todos tienen derecho, todos los sindicatos tienen derecho a imponer una cuota sindical, ¿sí? Y a realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa. Las típicamente sindicales de estas funciones, de estos derechos, son la subsidiaria de representar intereses colectivos la de realizar reuniones y asambleas sin necesidad de autorización previa. Son las únicas que son típicamente sindicales. Las otras la puede hacer cualquier asociación sin necesidad de ser un sindicato. Representar intereses individuales lo puedo hacer yo como abogado. Promover la formación de sociedades cooperativas, cualquier ente puede hacerlo. Imponer cotizaciones lo puede hacer el club de regato, puede ser, ¿sí? Pero típicamente sindicales son esas dos que están en negritas, por eso están así, subrayadas. Aunque las asambleas están reguladas, doctora, si Sí. bien no se convoca a asamblea, los afiliados se pueden autoconvocar y dar validez a la asamblea, después tiene un régimen de desarrollo, digamos, y comunicación. Sí, sí. Sí, sí, tiene todo un régimen especial. Y tienen derecho a hacerlas ambas. Las simplemente inscritas y las que tienen personalidad gremial. Bien. Ahora, ¿cuáles son las asociaciones ya con personería gremial? Y los derechos que tienen. La asociación que en su ámbito territorial de actuación y personal sea la más representativa, obtiene la personería gremial. Siempre que cumpla con dos requisitos esenciales. Una, que esté inscrita, o sea, que haya trabajado como asociación con personería jurídica durante 6 meses y que afilie a más del 20% de los trabajadores que va a intentar representar. Y la calificación de más representativa le otorga a la asociación, la asociación que tenga mayor número promedio de afiliados cotizantes sobre la cantidad de trabajadores que intenta representar. Y se toman los 6 meses anteriores a la solicitud de la personería gremial. Se constatan los números y ven si se tiene el 20% o no. O sea que esto es para el primer caso, para el caso de una asociación quiere la personería gremial, no existe otra que tenga personería gremial y obtiene la personería gremial. Allí obtiene el derecho a defender y a representar los intereses colectivos e individuales, a participar en instituciones de planificación y control, a intervenir en las negociaciones colectivas. Presten atención a lo que está subrayado, a las negociaciones colectivas, que esto no tiene derecho la asociación simplemente inscripta, a colaborar con el Estado en el estudio y solución de problemas de los trabajadores, a constituir patrimonios de afectación que están exentos de gravámenes. ¿Sí? Por ejemplo, no se le va a cobrar el impuesto a las ganancias por si tienen una determinada
actividad, no se le va a cobrar, por ejemplo, el impuesto, las tasas por servicios, si tiene en la sede del local sindical, y tienen el derecho a la administración de sus propias obras sociales. Esto está en el artículo 31. Administran sus propias obras sociales. Pero además de todas estas, que están enumeradas en el artículo 31, hay otros derechos que están dispersos, que son, por ejemplo, a que los empleadores están obligados a actuar como agentes de retención, ¿sí? O tienen que actuar como retienen y depositan en la cuenta del sindicato. Fíjense que es uno de los deberes que ustedes estudiaron en la primera parte del empleador era actuar como agente de retención. Por otro lado, fíjense que patrimonialmente qué desventajoso es para la asociación simplemente inscripta, que no tiene cómo reunir sus cuotas sindicales. Los actos y bienes de las asociaciones con personería gremial destinados al ejercicio de sus funciones están exentos de gravámenes, contribuciones, impuestos. Para ejercer, esto es la tutela sindical, tienen el derecho a tener sus representantes sindicales en la empresa. Para eso piden que esté afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial. Este artículo fue declarado inconstitucional y es el caso ATE. El caso ATE del año 2008, en que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Otra norma exclusiva. Seguí nomás, yo digo pues. Perdón. A partir de ese fallo, cualquier empleado puede ser delegado de una empresa aún sin estar afiliado al sindicato. Sí. A partir de allí, si no cambió la ley, pero como es un caso de declaración de inconstitucionalidad, sí fueron tomándose por costumbres y fueron modificándose las interpretaciones y de hecho se fue tolerándose determinadas situaciones, ¿sí? Igual que con el artículo 52. El artículo 52 establece que tanto los delegados, los representantes sindicales en la empresa, fuera de la empresa, la comisión directiva, no pueden ser suspendidos, despedidos ni modificadas sus condiciones de trabajo y empleo, sino media lo que hablábamos antes, una resolución judicial que los excluya de la garantía. Y esto también fue declarado inconstitucional en el caso Rossi, en el año 2009, ¿sí? En el que una trabajadora que era presidente de una asociación sin personería gremial, se modificaron sus condiciones de trabajo y ella pidió que se vuelvan y la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a ese pedido y estableció que la tutela sindical era para todos conforme al artículo 14 bis, a esto que habíamos leído, que a los gremios se le aseguraba la tutela sindical. Él consideró la Corte que era inconstitucional este artículo, ¿sí? Sin embargo, la ley sigue vigente. Desplazamiento de personería. ¿Qué pasa cuando otro sindicato que no tiene personería gremial quiere quitarle a uno que sí tiene? ¿Puede darse esa situación? Sí se puede dar, pero es muy difícil que suceda en los hechos, que llegue a producirse ese desplazamiento total. En el caso, le cuento, profe. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. En mi caso, en la empresa, cuando nosotros hace más de 10 años empezamos, no teníamos personería jurídica y había ¿gremial? Claro, tenemos personería gremial ahora. Y había otro que tenía muchos años, pero también tenía muy pocos afiliados y no era un sindicato, digamos. No era
no tenía personalidad gremial, nada. Y nosotros fuimos armando y logramos la personalidad gremial y desplazamos a ese, digamos, al primigenio, al que intentaba en su momento formar. Pero digamos, él tenía la personalidad gremial, ¿o no? No, no tenía todavía. Bueno, en Por ese eso caso estábamos eran dos iniciando. sindicatos simplemente escritos y había que definir Claro. a quién se le daba. Sí, Claro, eso nos pasó. claro. Bueno, acá en el caso que uno tenga personalidad gremial y el otro quiera obtenerla, tiene que desplazarla y se le puede conceder esa asociación para esa autorización para actuar en la misma zona y actividad y categoría, siempre que la cantidad de afiliados cotizantes de la peticionante, de esta que quiere desplazar, sea considerablemente superior. Y esto de considerablemente superior se mide en los últimos 6 meses, se contrasta cuánto tiene el actual, cuánto tiene el que ya venía teniendo la personería gremial, cuál es considerablemente superior. En la Y bueno, jerga sindical le llamamos compulsa de padrones. Exactamente, exactamente. Y que tiene que ser con un 10% más, que es muchísimo para la que la que quiere desplazar. La que quiere desplazar, que obtenga un 10% más es muchísimo. Pero puede darse. Bueno, ahora pasamos al tema patrimonio sindical y es de lo que venimos hablando. ¿Cómo está constituido el conjunto de bienes que puede tener un sindicato? Y está constituido por cotizaciones ordinarias o cuotas sindicales, las que hablábamos anteriormente, las extraordinarias y las de solidaridad, los bienes adquiridos y los frutos de los bienes adquiridos, y las donaciones, legados y aportes. Esto es el patrimonio sindical. Las ordinarias, que es las que estuvimos viendo, son las regulares fijadas por la Asamblea. Las extraordinarias son excepcionales, por ejemplo, para la creación de una biblioteca, fijadas por la Asamblea también. Y las de solidaridad eran las que veíamos que estaban cuestionadas en su constitucionalidad o no. Eran afiliados y no afiliados, deben abonarla. Y retribuyen al sindicato por la acción desplegada para obtener mejoras plasmadas en el convenio colectivo de trabajo. Son por un tiempo determinado y son de menor monto que las ordinarias, lo que veníamos viendo. Bueno, y hoy llegamos hasta acá, conmigo, llegamos hasta acá, y díganle a la doctora Henderson, va a continuar, creo que ustedes nunca la tuvieron. No. Bueno, díganle que quedamos en representación sindical, para que ella sepa dónde estamos. Quedamos en la representación sindical. O sea, nosotros tenemos dos tipos de representantes. La gran diferencia. Unos que se quedan y continúan prestando tareas en la empresa y otros que se van y tienen una licencia inmediata, automática, les paga el sindicato y sí tienen la tutela, ¿verdad? Y los delegados que continúan prestando tareas tienen un crédito en horas, son electos, bueno, por el voto directo, secreto, etc. Pero díganle eso entonces que están en esta parte, en representación sindical. Las cuestiones introductorias ya las fuimos dando. Hablamos de patrimonio, hablamos de clasificación, hablamos de los sujetos, hablamos de dos principios. Así que bueno, esta primera parte, hasta acá cerraríamos, ¿sí? Fuente de ordenamiento. Negociación y convenios colectivos, ¿eso viene después? Eso viene después, negociación. Sí, sí, sí. Porque es toda una ley aparte, la de negociación colectiva. Aparte de negociación colectiva, fíjate que ya es otra unidad. Sí, es otra unidad, por eso le consultaba. Sí, sí. Está bien. Sí, doctora, sí. doctora, ¿este Power está en el aula? No lo sé.
Yo no lo subí, pero si no está, voy a pedir que se suba. Bueno, gracias, doctora. Muchísimas Por gracias. favor, doctora. Bueno, Gracias, doctora. si no tienen preguntas, Doctora, una consulta. Yo me conecté después que tomó toda asistencia. Soy Leizamón Carlos de Extensión Clorinda. bueno. Tenemos mucho Doctora, para buenas estudiar, eso sí, doctora. Sí, seguro. Pero es linda esta parte de la materia. Yo veo que a algunos les Sí, está... es linda, es llevadera. La- Aparte la- digamos, para los que nosotros, para los que trabajamos es más fácil de entender. La materia en sí es linda, Sí, sí, una... las porque dos es lo partes. cotidiano, es lo cotidiano de todos, de los Sí. trabajadores, más que Sí, nada. absolutamente. Lo Vemos, lindo es opinamos. no tener que estudiar. Ah, tenés que ver técnicamente, ver qué dice la ley, ver qué dice la doctrina. Sí, tenés que estudiar. Bueno, nos vemos la próxima. No sé cuándo será. Gracias, Doctora, doctora. Hasta luego. Saludos, Hasta luego. doctora. Saludos. la próxima. Chao, doctora. Chao, chao. Recording stopped.